Mis amados, que el Señor les bendiga. Es un privilegio nuevamente estar por este medio para compartir la palabra de Dios. Por favor, para iniciar, acompáñenme a hacer una oración. Padre Todopoderoso, queremos encomendarnos a ti. Queremos estudiar tu palabra y reconocemos que de tu boca viene la inteligencia y el conocimiento, y que nada somos ni podemos hacer sin ti. Te pedimos tu gracia para poder tener ojos para ver, oídos para escuchar, corazón para entender y que nuestros pies puedan caminar a la luz de tu verdad. Te pedimos prepares nuestro corazón para tu palabra y podamos ser enseñados, redargüidos, corregidos, instruidos, a fin de ser perfectos delante de ti y vivir para amarte, complacerte y adorarte en cada momento de nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Al tema de esta mañana le he titulado Atrévete a creer. Lucas capítulo 1, versículo 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Sabes? La fe la pueden recibir aquellos que han nacido de nuevo o no. Aquellos que son hijos de Dios o no. La fe no es de este mundo. La fe es para valientes. Y pelear la batalla de la fe cansa. La fe es dada por Dios a aquel que cree a su palabra. Y al que cree, bendito el Señor, todo le es posible. Ahora bien, necesitamos entonces atrevernos a creer, porque al que cree, todo le es posible. Primero necesitamos entender que la fe puede ser recibida por personas nacidas de nuevo o no, hijos de Dios o no. Si tú estudias el capítulo 11, que es el capítulo de los héroes de la fe, te darás cuenta que todos ellos estaban bajo el antiguo pacto y ninguno de ellos había nacido de nuevo. Así que pueden recibir fe aún los que no han nacido de nuevo. De hecho, pueden recibir fe personas que aún no son hijos de Dios. En Marcos capítulo 7, versos del 24 al 31, se acercó una mujer sirofenicia, se postró a los pies de Jesucristo y esta mujer griega le rogaba que echase fuera el demonio de su hija. Sin embargo, el Señor le contestó que no era lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero la mujer humildemente le dijo que aún los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa de sus amos. Cuando el Señor escuchó esto, el Señor le dijo, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y en otra versión, en otro evangelio se le dice, mujer, grande es tu fe. Así que estamos hablando de una mujer griega que no era hija de Dios. Sin embargo, se atrevió a creer en el bendito Hijo de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 31, se incluye entre los héroes de la fe a Rahab, la ramera de Jericó, que fue salva, que no pereció, porque también le creyó a Dios. Así que es necesario creer la palabra del Todopoderoso y Dios hará proezas y maravillas. La fe no es de este mundo. No puede ser producida por el hombre. Según Efesios 2, 8, 9 en adelante, la fe es un don de Dios y no es por obras, dice la salvación, para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe, es a través de la fe, por medio de la gracia. Así que la fe es un don que no puede ser producido por el hombre porque es Dios quien lo entrega. Entonces la fe es divina. No es humana, no está en armonía con la lógica humana. La fe no puede ser comprendida con la lógica. Tampoco
los sentidos pueden percibir lo que la fe puede percibir, porque la fe no cree lo que los sentidos captan o reciben. La fe cree la palabra de Dios. La fe no está de acuerdo con los pensamientos del hombre. La Biblia dice, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Y para la fe no hay imposibles, porque nada hay imposible para Dios. La fe no está limitada por la posibilidad. La fe también es agresiva. Se enfrenta a enemigos humanos más fuertes que el ser humano. ¿Se acuerdan cuando Dios les dijo que los iba a entrar a poseer la tierra de Canaán, tierra que fluía leche y miel? Les dijo el Señor que iban a vencer a 7 naciones más poderosas que ellos. Así que por medio de la fe podemos vencer enemigos más fuertes que nuestras propias capacidades y habilidades. La fe tiene la habilidad de creer donde no hay esperanza. Es extraordinario cómo Abraham le creyó a Dios. Y siendo un hombre de 100 años, dice la Biblia, y que la matriz de su mujer ya estaba muerta, ya no había capacidad física ni en él ni en ella. Y Dios le dio que creyera en esperanza contra esperanza. Así que cuando todas las fuerzas humanas se han acabado, cuando todas las posibilidades humanas de este mundo se han terminado, la fe todavía puede recibir, porque nada hay imposible para Dios. La fe cree lo imposible. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 9, versículo 1, que vieron a un hombre ciego y los apóstoles le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciese ciego, él o sus padres? Y Jesucristo les dijo, ni él ni sus padres, mas para que las obras de Dios se glorifiquen en él. Cuando él recibe la sanidad y el Señor le sana, el que había sido sanado dijo, no se había escuchado una sanidad así, que alguien que naciera ciego ahora pudiera ver. Bendito Dios, la fe puede creer lo imposible. Dios hace lo imposible. La fe puede abrir camino donde no lo hay. Según Faraón, estaban atrapados ahí en el mar Rojo. Pero Dios, que es tan creativo, es tan extraordinario, puede abrir un camino donde no lo hay. Puede abrir un camino donde no existe. Y el Señor abrió el mar Rojo para que Israel pudiera pasar en seco. ¡Qué extraordinario! La fe puede vencer lo natural con lo sobrenatural. Cuando Elías fue enviada a la viuda, ustedes recordarán, le dice Elías, dame de comer a mí. Y le dice, mi señor, solo tengo un poco de aceite y un poco de harina. Estaba pensando prepararlo para mí, para mi hijo, y luego esperar la muerte porque no tenemos nada. Y el profeta le dice que le dé a él primero porque Dios iba a hacer un milagro maravilloso. Y dice la palabra de Dios que hizo un milagro extraordinario. Dios multiplicó aceite, consiguieron vasijas y fue algo extraordinario. Y Dios proveyó para la viuda. Cuando todo estaba acabado, cuando ya no había oportunidad, la fe venció lo natural con lo sobrenatural. La fe se puede enfrentar a la muerte. Cuando Lázaro enfermó, mandaron a llamar al Señor Jesús y él sabía que iba a morir, pero a propósito él se retrasó. Así que ya no llegó cuando estaba enfermo. Lázaro murió antes. Y cuando llega Jesucristo, ustedes conocen la historia, cómo Él es la resurrección y la vida, y le pide a los demás que quiten la piedra, porque nosotros podemos hacer ciertas cosas. Dios no hace todas las cosas, el hombre hace lo posible y Dios hace lo imposible.
Así que quitan la piedra y Jesucristo llama a Lázaro de entre los muertos y Lázaro resucita. Aún los muertos pueden recibir vida. Déjame decirte algo. Si tu matrimonio ha muerto, si la relación con alguien ha muerto, si tú ya no tienes esperanza de algo, Él tiene el poder de dar vida a los muertos. Debes atreverte a creer cuando ya no hay posibilidades, cuando ya los doctores te han dicho que ya no es posible, que estás desahuciado. Aún hay esperanza en Cristo Jesús, porque Él es el Dios Todopoderoso y nada imposible hay para Él, para aquellos que creen. Sin embargo, debes comprender que pelear la batalla de la fe cansa. Pelear la batalla de la fe no es un asunto de orar un día. Pelear la batalla de la fe no es solamente extender las manos y recibir. Se necesita pelear y nos vamos a cansar. Podía yo comparar a la fe como alguien que está haciendo ejercicio y quiere obtener músculos y quiere llegar a ser fuerte. Las bendiciones no se reciben porque una vez yo ore. Las bendiciones no se reciben porque una vez solamente le crea a Dios. Yo tengo que permanecer creyendo. Yo tengo que permanecer en la palabra de Dios y tengo que luchar hasta recibir. Así que muchas veces nos vamos a cansar. Pero dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6 verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Aquellos que luchan y van a pelear la batalla de la fe, no se deben de cansar de perdonar al que les ofende. No se deben de cansar de obedecer. No se deben de cansar de agradecer al Señor sus bendiciones. Recuerden que la fe se fortalece en la alabanza. Debemos continuar siendo agradecidos, bendecir al Señor en todo tiempo. No te debes de cansar de confesar las promesas y desarrollar tu comunión con Dios. Y si te empiezas a cansar, debes volver nuevamente a llegar delante del trono para que el Señor te permita nuevamente recibir fuerzas. Y aquellos que esperan en Jehová, su corazón debe de tomar aliento, debes de beber de la palabra de Dios cada día, debes de tener esa comunión con el Señor. Así que vas a tener que librar una gran batalla. ¿Sabes? La fe se opone a las circunstancias. Así que constantemente vas a ser expuesto a situaciones contrarias. Probablemente solo tú estés creyendo. Pero recuerda, el salmista dijo, he aquí no moriré, viviré y contaré las maravillas de Jehová. Cuando muchos pensaron con la enfermedad que tenía, posiblemente David tuvo un cáncer a consecuencia de su pecado. Pero él creyó a Dios, él confesó sus pecados y él buscó al Señor. Y cuando sus enemigos pensaron que ya no había esperanza, David reconoció que Dios lo había sacado del pozo cenagoso. Así que muchas veces lidiar con los síntomas, con la escasez, con las dificultades, no será fácil, pero debes de mantenerte creyendo. No creas lo que miran tus ojos, aprende a creer la palabra de Dios. Y aunque te canses, refúgiate en la gratitud, refúgiate en la comunión. Se tomó 25 años para que Abraham pudiera llegar a ser el padre de la fe. Continuamente se desanimaba porque Abraham no miraba la respuesta a lo que Dios le había prometido. Pero Dios una vez más lo llevaba a su palabra y le decía, mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar, mira el polvo de la tierra, porque si tú puedes contar las estrellas del cielo, podrás contar tu descendencia. Mira, constantemente el Señor le estaba diciendo, mira lo que te he dicho, mira mis promesas. Es interesante que la palabra de Dios dice, mirad lo que oís. Cuando te empieces a cansar, debes entregarte una vez más a la palabra, buscar sus promesas, confesarlas, meditarlas, entrar en alabanza y adoración para poder fortalecerte. Cuando David estaba en Siclag, se dio cuenta que se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos, se habían llevado todo y habían quemado Siclag. Y en ese momento los hombres de Israel querían apedrear a David porque estaban en amargura de ánimo. Y dice la palabra que ya no tenían fuerzas para llorar. Pero David, dice la palabra, que tomó el efod y se fortaleció en Dios. Aprende a fortalecerte en Dios.
No te quejes, no murmures. Busca las promesas de Dios. Busca nuevamente leer la palabra y que sea el Señor quien te dé nuevamente fuerzas, porque necesitas seguir oponiéndote a las circunstancias. No importa si las circunstancias cambian o no. No importa si te sientes mejor o no. No importa si miras ya la respuesta a tu oración. Permanece confesando lo que la Biblia dice, lo que Dios te ha prometido, y deja que a su tiempo puedas cosechar la fe que has sembrado. La fe va a luchar contra lo natural. Si por ejemplo te encuentras enfermo, eso es lo que tus sentidos perciben. Pero la Biblia dice en 1 de Pedro 2:24 que por su llaga, por su herida fuimos curados. Debemos aprender a recibir por fe y hablar lo que la Biblia dice. Amado, no tienes ninguna ganancia en hablar necesidades, en hablar debilidades, en hablar tus dolores y tus síntomas. La gente quiere que exprese tus dolores y tus síntomas, pero eso no colabora para recibir la sanidad que Jesucristo compró en la cruz del Calvario. Si te empiezan a dar síntomas hoy que estamos en pandemia, no empieces a hablar a viva boca todo lo mal que te sientes. No hay ningún problema que tomes medicina. La medicina ayuda a combatir la enfermedad, pero muchas veces no te puede sanar. Pero el poder de Dios sí te puede sanar. Así que ante los síntomas, ¿por qué no adquieres una actitud agresiva y tomas una actitud de oración y de confesar y de alabanza? ¿Por qué no levantas tus manos y en lugar de confesar los síntomas le dices a Dios: gracias te doy porque por tu llaga yo he sido sanado, por tu herida yo he sido curado, y yo te bendigo y te alabo y te adoro? Quiero compartirte un poco acerca de creer en lo que Jesucristo hizo. Hace muchos años, probablemente más de 15 años, yo estaba enfermo. Y a eso de las 4 de la tarde tenía tremendos escalofríos y sudaba. Llegó el momento donde mejor preferí, como a eso de las 5 de la tarde, irme a meter a mi cuarto y me acosté en la cama y me arropé. Y sabes, yo titiritaba del frío, pero ¿sabes lo que decía con mi boca? Yo estaba titiritando del frío y le decía: Señor, muchas gracias, porque aquí hay alguien que cree que he sido sanado por la llaga de Jesucristo, por tu llaga he sido curado. Probablemente para algunos sea ridículo, quizás para el diablo hubiera sido risible porque yo estaba confesando la palabra de Dios. Pero déjame decirte lo que pasó. Un día yo tomé la decisión de hablar lo que la palabra de Dios decía. Un día tomé la decisión de que mi verdad no sería lo que el mundo dice, lo que mis ojos sienten o mi cuerpo siente, lo que mis ojos miran, lo que mis oídos escuchan. Yo tomé la determinación que mi palabra iba a ser la palabra de Jesús. Es decir, lo que yo iba a hablar iba a estar conforme a la Biblia, que mi verdad no iba a ser lo que los demás decían, sino la palabra de Dios. La Biblia dice en 2 de Corintios 4:13, creí por lo cual también hablé. Así que ese día, como otros días, decidí creer y atreverme a pelear la batalla de la fe. Y yo confesaba: te doy gracias, Señor, porque soy sano por tu llaga. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Cuando yo estaba titiritando con frío, estaba metido en la colcha de mi cama y estaba titiritando, en ese momento tuve una visión y vi a Jesucristo en la cruz crucificado. Y entonces se me vinieron las palabras del profeta Isaías: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y cuando el Espíritu Santo terminó de decirme: por su llaga fuimos curados, inmediatamente recibí sanidad. ¡Aleluya! Atrévete a creer la palabra, atrévete a creer lo que la Biblia dice, atrévete a confesar lo que la palabra de Dios dice. Ahora bien, muchos no han entendido la fe y creen que la fe es hablar positivamente. No, la fe no es hablar positivamente, no es negar la realidad. No es, si estoy enfermo, decir: no, no estoy enfermo. No, eso es ser mentiroso. No niegues la realidad.
pero sí puedes hablar la palabra de Dios. Aunque tengo síntomas, no digas me duele. Aunque tengas fiebre, no digas tengo fiebre. Aunque tengas una fiebre alta, no digas me voy a morir. Mejor de palabra. Por la llaga de Jesús soy sano y yo te agradezco. Así que aprende a luchar en contra de la verdad natural que miras. Créete, atrévete a creer en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Aprende a luchar contra las imposibilidades. Porque no es por tu capacidad, no es por tu poder. Si Dios lo ha prometido, si es conforme a su voluntad, lucha y pelea. ¿Sabes qué dijo la Biblia? No seas vencido de lo malo, más vence con el bien el mal. Así que aprende a luchar. La Biblia dice que Dios quiere que su voluntad, como se haga en el cielo, se haga en la tierra. No tienes por qué estar sufriendo algo que no está conforme a la palabra de Dios. En cuanto a la sanidad, yo sé, amado, que no todos vamos a ser sanados. Y en esta pandemia hay 3 grupos de personas. Unas personas Dios las va a proteger con la sangre de Jesucristo y va a permitir que se enfermen. Pero otras personas sí Dios va a permitir que se enfermen porque Dios quiere llevarlas al conocimiento de la verdad o quiere llevarlos al arrepentimiento para que sean salvos. A muchos Dios les está permitiendo pasar por la enfermedad para que comprendan que los médicos no pueden hacer nada, que solo Dios puede tener misericordia y salvar de esta enfermedad, en la pandemia, pueden arrepentirse de sus pecados o convertirse de sus malos caminos. Quizás muchos se han apartado de Dios. Así que Dios va a usar la enfermedad para que estas personas se arrepientan y a muchos de ellos los va a sanar. Pero otros también van a morir. Porque es Dios quien determina el día en que vamos a morir. Pero Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos sean salvos. Y envía muchas veces enfermedad por misericordia. Porque hay personas que si no se enfermaran y no estuvieran en el lecho de muerte, nunca conocerían a Jesús. Pero muchos, aunque van a morir, reciben a Cristo y van a entrar a la gloria por su misericordia y por su bondad. Así que necesitas atreverte a creer. Cree al Señor que puede sanarte. Cree al Señor que puede salvarte. Y no te dejes llevar por lo que dice tu mente natural. Mi amado, atrevámonos a creer. En Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús les dijo, si puedes creer, al que le es posible. Establece el reino de Dios en tu familia. Oremos para que se establezca el reino de Dios en nuestra nación. Oremos para que se establezca el reino de Dios en las naciones. Toma una actitud violenta. Lee la palabra de Dios, porque si tú no lees la palabra de Dios, no vas a poder darte cuenta de sus promesas. Busca a Dios en oración para que Dios te hable, te dé promesas a ti, a tus hijos, a tu familia, para tu nación. Ora y lucha por las promesas que recibes. Si aprendes y te atreves a creer, nada hay imposible para Dios. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Pero, ¿puedes creer? ¿Sabes? Es una locura creer que por recibir a Cristo soy salvo. Todas las religiones creen que la salvación es algo así, como que pongan en balanza las obras buenas con las malas. Y si las obras buenas pesan más que las malas, entonces vas a ser salvo. Pero la Biblia dice que Dios se agradó de salvarnos por la locura de la predicación. Yo quiero decirte que es una locura creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y por su sangre somos perdonados, por su sacrificio somos librados, porque Él cumplió con la justicia de Dios. Pero ¿sabes qué? Es una realidad. Atrévete a creer en la palabra de Dios. Muchos, el enemigo les ha metido que no crean en la Biblia porque es escrita por hombres. Porque el enemigo sabe que si llegamos a creer en Dios y le llegamos a creer a Dios, aquel que cree todo le será posible. Todo aquello que la palabra prometa, podrás recibirlo por medio de la fe. Cree por tus hijos. Cree por tu familia, cree por tus vecinos, por salvación, por sanidad, por liberación, por transformación. No te canses de creer y en el tiempo de Dios verás la victoria. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús,
Te pedimos que nos des la gracia para creer, Señor, para ser valientes. Porque desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Permítenos atrevernos a creer, Señor, como esa mujer sirofenicia, como Bartimeo y como tantas personas que te creyeron, sean o no nacidos de nuevo, te creyeron. Hasta Rahab fue salva por creer y no era israelita. Padre, que podamos creer en tu palabra, que podamos creer y aferrarnos a ella y creer que es tu verdad y poder pelear la batalla de la fe para poder vencer lo malo con lo bueno. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a oponernos a todo el mal en esta tierra, que no nos quedemos de brazos cruzados, que no nos quedemos sin hacer nada, cuando podemos orar en el nombre de Jesucristo, confesar la palabra de Dios, y cuando tú nos prometas algo y aprendemos a creerlo, a confesarlo, a abrazarlo en su tiempo, lo vamos a vivir. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén y amén.